El post-anarquismo. Si ya hay dificultades para explicar, para divulgar unas propuestas tan denostadas como las anarquistas, así a nivel general, con toda su diversidad, nos metemos quizá en un terreno más difuso cuando hablamos de post-anarquismo. Pero, bueno, hay que hablar de ello y de eso me voy a ocupar en este vídeo. En Internet puede encontrarse algún manifiesto post-anarquista que habla de un conjunto amplio y heterogéneo de teorías anarquistas que supuestamente habrían sido ignoradas por el anarquismo clásico. Un anarquismo clásico compuesto por teorías como el anarcosindicalismo, el comunismo libertario, incluso el plataformismo o la ecología social de Murray Bookchin. Uno de los autores fundamentales en torno al post-anarquismo sería Saul Newman, que hay quien asegura que acuñó el término a partir del post-estructuralismo y más tarde lo asentó en su obra From Bakunin to Lacan, de 1999. La visión de Newman, como no puede ser de otra manera, es deudora de la filosofía postmoderna, con su rechazo a todo esencialismo, a cualquier tipo de condición humana e incluso, ojo, al propio concepto de revolución. En esta obra, en cambio, Anarquismo es movimiento, de Tomás Ibáñez, se dice que el término es anterior, proviene de un texto de Hacking Bay de 1987, Post-Anarchist Anarchy, que es una especie de alegato contra el inmovilismo de algunas organizaciones anarquistas y contra el propio anarquismo si se convierte en ideología. Palabras literales. No obstante, parece ser en 1994, con la obra de Todd May, The Political Philosophy of Post-Structuralist Anarchism, donde se define lo que va a ser la visión post-anarquista al incorporar elementos conceptuales provenientes del post-estructuralismo. En 2002 aparece otra obra llamada Postmodern Anarchism, donde se apuesta por la vinculación con la filosofía postmoderna. En definitiva, es cierto que en los últimos años se han multiplicado los textos post-anarquistas, que pueden considerarse un intento de hibridar el anarquismo con el postestructuralismo a partir de la teoría radical contemporánea iniciada en mayo del 68 en París. Para el posanarquismo, que yo considero que no está necesariamente opuesto al anarquismo clásico, hay que tener en cuenta también otros movimientos antiautoritarios de la actualidad que no necesariamente se colocan la etiqueta anarquista. De esa manera se trata de ir más allá del pensamiento anarquista clásico, siempre suponiendo que el mismo marcara algún límite, que eso está por comprobar, y se realiza una crítica radical al pensamiento de la modernidad. En cualquier caso, se piense lo que se piense de la visión posanarquista, yo creo que es importante tenerla al menos en cuenta de cara a una constante actualización y oxigenación de las ideas libertarias. Como ya he aludido, está por comprobar si esa supuesta delimitación y rigidez del anarquismo clásico es real o tal vez se quiere ver así producto de cierto desconocimiento. Yo siempre aludo al devastador nihilismo de un Max Stirner. Es cierto que a veces rechazado dentro del anarquismo, pero tantas veces reivindicado por libertarios clásicos y contemporáneos. O el pragmatismo de un Enrico Malatesta, un feroz crítico del cientificismo decimonónico, y todo ello pues nos hace poner en cuestión esa obsesión por etiquetar, o en este caso prefijar, de poner un prefijo, a las ideas anarquistas. No obstante, estamos de acuerdo con las siguientes palabras de Saul Newman. No se trata de sustituir el anarquismo por el posanarquismo, sino de volver a pensar el anarquismo a la luz del postestructuralismo. El prefijo post no significa después o más allá, sino trabajar en los límites de la conceptualización anarquista para radicalizarla, revisarla y renovarla. Pero, ¿qué es exactamente el postestructuralismo? ¿Nos encontramos ante un juego filosófico de palabras de lo más cuestionable? Veamos. El estructuralismo, nacido en la década de los 50 del siglo XX, se esfuerza en analizar cualquier campo específico como un sistema complejo compuesto de partes interrelacionadas. Dicho de otro modo, y citando al autor Roman Jakobson, el estructuralismo busca las estructuras a través de las cuales se produce el significado de una cultura. Por lo tanto, hay que indagar en los hechos para descubrir qué los produce. Hay que buscar las estructuras latentes e invisibles. El estructuralismo comparte algunos de los presupuestos de la modernidad, como es la confianza en la ciencia y en la razón, pero critica algunos otros como la idea de un sujeto autónomo capaz de crearse a sí mismo y a la historia. Una de las críticas que realiza el estructuralismo es a los acontecimientos, considerados secundarios e intrascendentes. Es por eso que el declive de esta visión
Hay quien lo considera en mayo del 68, que obviamente es un acontecimiento con su importancia en la historia. Lo que vendría tras aquel Mayo de París será lo que entendemos como postestructuralismo, donde se realiza ya una crítica más devastadora a las premisas de la modernidad, cuestionamiento de la condición universal de la razón científica y, por lo tanto, de conceptos como la verdad, la objetividad y la certeza, sin que pueda ya sentarse el conocimiento sobre unos fundamentos absolutos y definitivos. Otro de los monstruos que tratan de derribarse es, como no podía ser de otra manera en lo que ya conocemos como posmodernidad, la idea de una naturaleza humana. El postestructuralismo retoma algunos conceptos importantes para la modernidad, aunque de otra forma. La historia, ausente en la visión estructuralista, vuelve a cobrar importancia, aunque no de forma lineal y finalista. Rechazo, por lo tanto, a la teleología. El sujeto, por otra parte, vuelve a ser importante, con un papel activo, aunque asumiendo su condición de ser instituido, no instituyente y plenamente consciente como en la modernidad. Bien, espero que no haya sido especialmente farragoso en la enunciación de conceptos. Desgraciadamente a veces la filosofía lo es y debería ser siempre accesible al común de los mortales. Pero retomemos lo que nos importa acerca del anarquismo. Tantas veces los que se colocan la etiqueta de posanarquistas realizan una crítica devastadora al anarquismo clásico por las influencias ideológicas que habría recibido en su época, en la modernidad. Y no podemos estar más en desacuerdo con esta visión tan estricta, ya que el anarquismo no nace como una esencia previa, sino, tal y como dice Tomás Ibáñez, habiéndose constituido a través de un conjunto de prácticas social y culturalmente arraigadas en la historia. Como resulta evidente, esas prácticas se producen en la modernidad, por lo que inevitablemente tienen que verse impregnadas del espíritu de la época. Particularmente considero que posmodernos y posanarquistas tienden demasiado a la esquematización. El anarquismo no es simplemente hijo de la Ilustración, es decir, de la razón crítica y científica, y también adopta algunos postulados provenientes del romanticismo, es decir, prioridad de los sentimientos frente a la razón y búsqueda de la libertad, por no hablar de su gusto por pensadores tan opuestos a la modernidad como Stirner e incluso Nietzsche. Eso sí, sin abandonar en ningún caso la perspectiva ética y la apuesta por la solidaridad social. Y si hablamos de una permanente reconceptualización del poder al estilo de Michel Foucault, también estamos muy de acuerdo con la crítica post-anarquista, como lo estamos en cuanto a la liberación en todos los ámbitos de la vida y no solo en el campo político. Pero, ¿no existió siempre esa preocupación desde sus orígenes en la modernidad en los movimientos anarquistas? En cuanto a otro de los anatemas de la posmodernidad, como es el concepto de revolución social, bueno, pues otro terreno delicado. Yo diré que estoy en franco desacuerdo con esa identificación de toda tentativa revolucionaria con alguna suerte de totalitarismo. En definitiva, el anarquismo, sin prefijos, ni etiquetas, ni adjetivos, ya lo dijo el clásico, ha sido siempre heterodoxo en su búsqueda de la emancipación social. No debería nunca abandonarse a una deriva dogmática e instituida, y sí apostar por una permanente oxigenación de sus planteamientos. Hasta muy pronto.